Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, por qué no, con un toque de misterio que nos encanta desvelar. Hoy nos adentramos en un torbellino de noticias del espectáculo que ha mantenido a muchos con el alma en un puño. Sí, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en la vida de dos de las estrellas más luminosas y queridas del panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Estas dos figuras, cuya química en pantalla y posterior relación romántica cautivó a millones, parecen estar recorriendo ahora senderos personales y profesionales radicalmente distintos. Pero hoy, nuestro foco principal, nuestro haz de luz, se posa sobre Can Yaman. El carismático actor, en un movimiento que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los foros de fans, ha decidido romper su característico hermetismo. Y ojo, lo ha hecho nada menos que desde la idílica Portugal, para abordar un tema que sigue resonando con fuerza, su relación pasada con Demet Özdemir y su presente actual. ¿Qué habrá revelado? ¿Son estas palabras un epitafio definitivo a su historia, un puente hacia una posible reconciliación futura, o simplemente una manera medurada de poner las piezas en su sitio y mirar hacia adelante? Prepárense porque vamos a desgranar cada palabra, cada gesto, y a intentar descifrar el verdadero significado de estas revelaciones. Y antes de que la emoción nos invada y nos perdamos en el torbellino de especulaciones, si aman estar al día con las últimas noticias del vibrante mundo del entretenimiento, los intrincados dramas de pareja y los giros inesperados en la vida de sus celebridades favoritas, han llegado al lugar correcto. Asegúrense de deslizar el dedo hacia abajo y darle a ese botón de asterisco suscripción y activar esa asterisco campanita para no perderse ni un solo detalle. Comenzamos esta apasionante travesía. Como muchos de ustedes recordarán, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que una simple relación de celebridades, fue un auténtico fenómeno social y mediático. Desde el momento en que sus personajes, el carismático fotógrafo Can Divit y la soñadora aspirante a escritora Sanem Aydin, compartieron pantalla en la exitosísima serie turca Erkenci, la conexión entre ellos era tan palpable, tan magnética, que trascendía la ficción y se instalaba directamente en los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Esa química electrizante, esa complicidad que desbordaba la pantalla, hizo que los fans los vieran como la pareja ideal, la encarnación de un amor de cuento de hadas. Pronto los rumores comenzaron a volar como mariposas en un jardín primaveral. Las fotografías juntos, capturadas por paparazzis y compartidas en redes sociales, alimentaban la esperanza de los admiradores. Y así, casi con la inevitabilidad de la marea, confirmaron lo que tantos esperaban, eran pareja en la vida real. Fue una época dorada, un verdadero sueño para sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de publicaciones románticas, momentos de complicidad y esa aura de amor verdadero que tanto nos gusta presenciar en las estrellas. Los fans se volcaron con ellos, crearon el popular apodo Candem, y soñaban despiertos con verlos dar el siguiente paso, casarse y formar la familia perfecta. Era la fantasía de Hollywood, pero en la vida real y con el encanto turco. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de la fama, los guiones perfectos rara vez se cumplen sin algún que otro giro inesperado. Y así sucedió con Can y Demet. La ruptura, que llegó para sorpresa de muchos, fue sorprendentemente discreta, especialmente en comparación con la intensidad con la que vivieron su relación en público. No hubo grandes comunicados de prensa plagados de dramas, ni entrevistas explosivas llenas de reproches. Simplemente se acabó. Y desde entonces cada uno ha emprendido su propio camino, construyendo nuevas realidades. Demet Özdemir, conocida por su elegancia y su talento, ha mantenido un perfil relativamente reservado en cuanto a su vida privada. Si bien los medios a menudo la vinculan con diferentes personalidades, ella ha optado por la discreción. Recientemente, sin embargo, hemos sido testigos de imágenes que la asocian con el también actor turco Ekin Koc, alimentando una vez más las especulaciones sobre su vida sentimental. Por otro lado, Can Yaman ha estado mucho más expuesto mediáticamente, impulsado en gran medida por su ambición de conquistar mercados internacionales. Italia se ha convertido en su segundo hogar, donde ha participado activamente en series de televisión, programas de entretenimiento y hasta ha dado pasos firmes en el mundo de la moda. Su presencia en redes sociales ha sido constante, compartiendo retazos de su día a día, sus emocionantes proyectos profesionales y, a veces, sutiles referencias a su pasado, alimentando sin querer esa llama de curiosidad en sus seguidores. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión, al epicentro de nuestra noticia.
Can Yaman, desde la soleada y vibrante Portugal, ha elegido este momento crucial para romper su silencio y abordar directamente el tema de Demet Özdemir, y esto, amigos, no es un detalle menor. Las declaraciones de un actor de su calibre sobre una expareja tan icónica siempre vienen cargadas de expectativas, de esa necesidad colectiva de entender qué pasó realmente, de si quedan rescoldos de resentimiento, de cariño, o si simplemente ha alcanzado una madurez que le permite hablar de etapas pasadas con una perspectiva completamente nueva y serena. Según lo que se ha reportado y lo que ha trascendido a través de diversas fuentes, las palabras de Can Yaman no han sido hirientes, ni especialmente nostálgicas en un sentido melancólico, sino más bien, pragmáticas, directas y notablemente tranquilas. Se informa que Can fue abordado directamente por la prensa mientras se encontraba en Portugal, y se le preguntó sobre Demet Özdemir y su actual situación sentimental. Su respuesta, lejos de alimentar las ansias de drama o crear conflictos innecesarios, parece haberse centrado en un deseo sincero de bienestar para ella. En esencia, Can Yaman habría expresado que él y Demet son dos personas que compartieron un capítulo sumamente importante de sus vidas, una etapa hermosa, llena de recuerdos imborrables y experiencias significativas, pero que ahora, cada uno ha emprendido su propio camino, dedicándose a construir su futuro de manera independiente. Lo que resalta aquí y es fundamental es el tono, el matiz de sus declaraciones. No se perciben reproches, no hay un atisbo de arrepentimiento expresado públicamente, sino más bien una aceptación clara y serena de que las circunstancias cambiaron y que ambos han sabido adaptarse y seguir adelante. Esta actitud para muchos es un signo inequívoco de madurez y respeto. Esto nos dice mucho sobre la evolución de Can Yaman. En un mundo del entretenimiento donde las rupturas de celebridades a menudo se convierten en auténticas telenovelas públicas, llenas de filtraciones, declaraciones cruzadas y dramas interminables, él ha elegido conscientemente un camino de paz y armonía. Ha reconocido la trascendencia de lo que compartieron, el impacto positivo que su relación tuvo en sus carreras y, por supuesto, en la vida de sus fervientes seguidores, pero sin aferrarse a ello de una manera que pudiera perjudicar su presente o el de Demet. Es como si dijera con una elegancia digna de admirar: sí, vivimos algo maravilloso juntos, aprendimos mucho, crecimos como individuos y ahora, con las lecciones aprendidas, cada uno continúa su propio viaje. Esta postura, que privilegia la paz y la aceptación, es vista por muchos como un acto de elegancia, inteligencia emocional y un profundo respeto tanto por la otra persona como por la relación que alguna vez compartieron. Además, sus palabras pronunciadas desde la distancia y la perspectiva que ofrece un lugar como Portugal, podrían interpretarse como un intento consciente de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida y enfocar toda su energía y atención en sus proyectos actuales y futuros. Can está inmerso en una intensa expansión de su carrera a nivel internacional, explorando nuevas oportunidades y consolidando su estatus como actor global. Quizás siente que es el momento adecuado para dejar atrás las comparaciones constantes y las preguntas recurrentes sobre su pasado con Demet. Desea ser visto y reconocido por el artista versátil que es hoy, con sus nuevos desafíos, sus aspiraciones renovadas y su talento en constante evolución, sin que su antigua relación eclipse su presente profesional. Imaginemos por un momento la situación. Estás en un nuevo país, iniciando una nueva etapa profesional, rodeado de nuevos retos, y de repente te encuentras una y otra vez con preguntas sobre tu expareja. Puede resultar agotador y francamente contraproducente para tus objetivos. Por eso este tipo de declaraciones, aunque parezcan sencillas a primera vista, tienen una importancia capital para él. Son una forma de establecer límites saludables, de proteger su espacio personal y profesional, y de redirigir la atención hacia donde él realmente quiere que esté, en su trabajo, en sus aspiraciones y en su futuro. Y hablando de aspiraciones, Can Yaman no se detiene. Si bien esta declaración sobre Demet puede marcar un punto final a nivel personal en lo que respecta a la atención mediática sobre su pasado romántico, profesionalmente está en plena efervescencia. Su paso por Italia ha sido enormemente exitoso, participando en proyectos que le permiten desplegar su abanico de habilidades como actor y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y lenguajes. Se le ve genuinamente disfrutando de esta nueva aventura, de esta expansión de su carrera, y eso, sin duda, contribuye a construir la imagen de un hombre que avanza con determinación, que mira siempre hacia adelante. Por otro lado, no podemos ni debemos obviar el profundo cariño que muchos fans aún guardan por la pareja Candem. Para una gran parte de su público, ellos representaron la materialización de una fantasía,
un amor idealizado que se hizo realidad ante sus ojos. El recuerdo de su relación sigue vivo y coleando en sus corazones, y es natural que así sea. Por eso las palabras de Khan, a pesar de su tono pacífico y conciliador, pueden generar una diversidad de reacciones. Algunos celebrarán su madurez y su visión pragmática de las relaciones. Otros, quizás, anhelarán secretamente un atisbo de esperanza de reconciliación, aunque la realidad nos muestre otra cosa. Y otros simplemente valorarán su asterisco sinceridad y transparencia. Es un recordatorio constante de cómo las figuras públicas, por muy privadas que intenten ser, siempre están bajo la atenta mirada y el escrutinio de sus seguidores. Lo verdaderamente interesante de estas declaraciones es también el contexto en el que se producen. Asterisco Portugal, ¿por qué Portugal? ¿Está allí por algún proyecto profesional secreto, disfrutando de unas merecidas vacaciones, o simplemente es una parada estratégica en su constante periplo internacional? A menudo las celebridades eligen lugares específicos para dar ciertas entrevistas o hacer declaraciones importantes, y esto puede añadir una capa adicional de significado. Quizás la tranquilidad, la distancia de los focos mediáticos más habituales y el aire de romance que emana de Portugal le permitieron expresarse con mayor libertad, autenticidad y honestidad. En resumen, lo que Khan Yaman ha comunicado desde Portugal sobre The Method de Mir, según las informaciones que han llegado hasta nosotros y que hemos podido verificar, es un asterisco mensaje rotundo de paz, de cierre de capítulo y de sinceros buenos deseos. Ha reconocido la innegable importancia de su tiempo juntos, el valor de las experiencias compartidas, pero ha dejado meridianamente claro que son dos individuos distintos que ahora recorren caminos diferentes y construyen sus propias realidades. Es un gesto de profunda madurez, de respeto mutuo, y una forma inteligente y eficaz de redirigir la atención hacia su presente y su prometedor futuro profesional. No hay dramas innecesarios, no hay reproches amargos, solo la aceptación serena de que la vida sigue su curso y que cada uno tiene la responsabilidad y la oportunidad de forjar su propio destino. Y es aquí, con esta reflexión sobre la vida, el amor y las inevitables evoluciones personales, donde llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las recientes palabras de Khan Yaman, hemos recordado con cariño la intensa y apasionada historia de amor que vivió junto a The Method de Mir, y hemos intentado descifrar el profundo significado de estas declaraciones en el contexto de sus carreras profesionales y sus vidas privadas. Ha sido un viaje fascinante, lleno de matices y de esa intriga que tanto nos gusta, ¿verdad? Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora, y esto es crucial para nosotros, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué piensan de las palabras de Khan Yaman? ¿Consideran que es el gesto correcto y maduro? ¿Todavía albergan esperanza de que algún día puedan reconciliarse, o creen firmemente que su tiempo juntos ha quedado definitivamente anclado en el pasado? Déjenme sus comentarios abajo, en la sección habilitada. Estoy ansioso por leer sus puntos de vista y debatir contigo cada una de sus reflexiones. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante e entretenido y les ha aportado valor, por favor, no olviden deslizar el dedo y darle a ese botón de asterisco me gusta. Su apoyo es el motor que nos impulsa, significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir buscando y trayéndoles el mejor contenido posible. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida y las vicisitudes de Khan Yaman y de Method de Mir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Es la forma más sencilla y efectiva de garantizar que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de noticias frescas, análisis profundos y todo lo que acontece en el fascinante y siempre sorprendente mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.